En un mundo donde el tiempo es efímero y los días se deslizan como hojas en el viento, hay un tesoro que trasciende las eras: los cuentos. No hay edad para sumergirse en el embrujo de una historia, pues el alma, ese rincón intangible de nuestra existencia, se niega a envejecer cuando se nutre de la magia de las palabras. Desde los recónditos rincones de la historia hasta los confines de la imaginación, los cuentos tejen un puente entre generaciones, uniendo corazones en un viaje intemporal. En el día de hoy, tengo el honor de invitarles una vez más a mi modesta hoguera, donde seré el encargado de relatar 3 historias que espero cautiven su atención. La muerte madrina. Un individuo de escasos recursos se enfrentaba a la responsabilidad de sostener a sus 12 hijos con las limitadas provisiones que podía obtener trabajando incansablemente día y noche. A pesar de sus esfuerzos, solo podía ofrecerles lo básico para subsistir. Cuando nació su 13º hijo, se vio desbordado por la situación y, sin saber qué hacer, tomó la decisión de buscar un padrino para su pequeño en la carretera. El primero que cruzó su camino fue Dios nuestro Señor, quien, conociendo las penurias del hombre, se ofreció a ser el padrino del recién nacido para velar por su bienestar y felicidad. Sin embargo, el hombre, cegado por la aparente injusticia divina al observar la desigualdad entre ricos y pobres, rechazó la oferta. Incapaz de comprender la sabiduría con la que Dios distribuye la riqueza y la pobreza, el hombre desafortunado rechazó la protección divina y prosiguió su camino. En su camino se cruzó con el diablo, quien le ofreció vastas riquezas y todo lo que pudiera desear para su hijo si aceptaba que fuera su padrino. El hombre preguntó: ¿Quién eres tú? Soy el demonio. No deseo que seas el padrino de mi hijo. Tu naturaleza malévola y tu tendencia a engañar a la humanidad me generan desconfianza. Continuó su camino y se topó con la muerte, una figura demacrada y esquelética. La muerte le ofreció ser la madrina de su hijo, a lo que el hombre preguntó: ¿Quién eres? Soy la muerte, aquella que iguala a todos los hombres en su final destino. El hombre reflexionó y aceptó. Tus palabras tienen sentido. Tú no discriminas entre ricos y pobres en tu labor. Serás la madrina de mi hijo. La muerte respondió: Haré próspero y renombrado a tu hijo. Aquellos bajo mi tutela nunca carecen de nada. Con acuerdo establecido, el hombre anunció: El próximo domingo celebraremos el bautizo. Asegúrate de llegar puntual. La muerte cumplió su palabra y se convirtió en la madrina del niño. El niño creció hasta convertirse en un joven, y un día su madrina entró en su hogar y le pidió que la siguiera. Lo llevó hasta un bosque donde le mostró una planta que crecía allí y le comunicó: Ahora es el momento de concederte mi don de madrina. Te convertiré en un médico de renombre. Si alguna vez eres llamado para atender a un enfermo, siempre me encontrarás junto a su lecho. Si estoy a la cabecera, podrás garantizar su curación. Bastará con que le administres esta hierba y se recuperará. Pero si me descubres a los pies de la cama, significará que el enfermo me pertenece, y deberás declarar que su situación es irreversible y que ningún médico podrá salvarlo. Nunca suministres la hierba a un enfermo en contra de mi voluntad, pues sufrirías las consecuencias. Con el paso del tiempo, el joven se convirtió en un médico de renombre mundial. Su fama se extendió y la gente comentaba: Basta con que ponga su mirada en un enfermo para determinar si sanará o no. Es un médico excepcional. Desde distintos países lo llamaban para que acudiera a atender a los enfermos, ofreciéndole generosas sumas de dinero, lo que lo llevó a acumular riquezas con rapidez. Un día, el rey cayó enfermo y llamaron al médico famoso para que evaluara su situación. Sin embargo, al acercarse al monarca, el médico percibió la presencia de la muerte a los pies de la cama, indicando que no había lugar para remedios herbales. En ese instante, el médico ideó un plan. Si lograra engañar a la muerte, aunque sea una vez, aunque pueda tomárselo mal, quizás, dado que soy su ahijado, pueda perdonarme.
Vale la pena intentarlo. Con determinación, movió al rey en la cama, colocándolo con los pies en la almohada y la cabeza hacia los pies, atrayendo así a la muerte hacia la cabecera. Acto seguido, administró la hierba y el rey comenzó a recuperarse, restableciendo su salud. Sin embargo, la muerte acudió a la casa del médico furiosa, lo amenazó con el dedo y le advirtió: «Has jugado conmigo. Te perdono esta vez por ser mi ahijado, pero ten cuidado. Si vuelves a intentarlo, te llevaré conmigo». Poco después, la hija del rey cayó gravemente enferma. Siendo ella su única descendiente, el rey se sumió en la desesperación y sus lágrimas no cesaban. Emitió un decreto anunciando que aquel que lograra salvar a su hija sería desposado con ella y designado como su heredero. Al ingresar en la habitación de la princesa, el médico se percató de la presencia de la muerte a los pies de la cama. Recordó la amenaza de su madrina en aquel instante. Sin embargo, la deslumbrante belleza de la princesa y la perspectiva de casarse con ella lo desorientaron por completo, borrando cualquier pensamiento de precaución. Ajeno a las miradas furiosas que le dirigía la muerte y a sus amenazas con el puño cerrado, el médico levantó a la princesa en brazos y la colocó con los pies en la almohada y la cabeza hacia los pies. Administró entonces la hierba mágica y poco después el semblante de la princesa cobró vida y su estado comenzó a mejorar. La muerte, enfurecida por haber sido engañada nuevamente, se dirigió con paso firme hacia la morada del médico y le anunció: «Ha llegado tu momento, ahora te llevaré conmigo». Con su mano gélida lo sujetó con tal fuerza que el pobre muchacho no pudo liberarse y juntos descendieron hacia una cueva profundamente cavernosa. Al adentrarse, el médico contempló un espectáculo sorprendente. Miles y miles de luces iluminaban el lugar, formando interminables filas de velas que nunca se extinguían. Algunas eran de gran tamaño, otras de tamaño mediano y otras más pequeñas. En un constante vaivén, unas velas se apagaban mientras otras se encendían nuevamente, creando una danza de destellos. La muerte le explicó: «Observa, esas velas que contemplas representan las vidas de los hombres. Las velas grandes simbolizan las vidas de los niños, las medianas, las vidas de los adultos en matrimonio, y las pequeñas, las vidas de los ancianos. Pero también hay niños y jóvenes cuyas velas son pequeñas», señaló el médico. «¿Cuál es mi luz?», preguntó, confiando en que aún tendría una vela considerablemente grande. La muerte le mostró entonces un fragmento de vela prácticamente consumido. «Ahí está la tuya». Desesperado, el médico clamó a su madrina: «Por favor, enciéndeme una nueva luz, te lo ruego. Aún no he vivido plenamente. Me espera la coronación como rey y el matrimonio con la princesa». Sin embargo, la muerte le respondió: «No es posible. No puedo encender una nueva luz hasta que otra se haya apagado». El médico suplicó: «Entonces, enciende una nueva vela con la que está a punto de extinguirse». La muerte, deseosa de venganza, accedió aparentemente a su solicitud y tomó una vela nueva y larga. Sin embargo, con plena conciencia de sus intenciones, dejó caer el fragmento de vela al suelo y la débil luz se apagó instantáneamente. En ese mismo instante, el médico cayó al suelo, entregándose así a las manos de la muerte. Las tres hilanderas. Había una vez una niña muy perezosa que se resistía a hilar. Por más que su madre le instara, no había forma de hacerla trabajar, hasta que la madre, agotada de tanta paciencia, finalmente perdió los estribos y le propinó unas cuantas bofetadas, lo que provocó que la niña estallara en llanto a pleno pulmón. En ese preciso momento, pasaba por allí la reina, quien al escuchar los lamentos, ordenó detener la carroza y entró en la casa para averiguar por qué la madre golpeaba a su hija de esa manera, ya que los gritos resonaban en la calle. La madre, avergonzada de tener que admitir la ociosidad de su hija, le explicó a la reina: «No logro hacerla trabajar en la rueca. Todo el tiempo se niega a hilar. Pero siendo yo pobre, no puedo costear tanto lino». La reina respondió entonces: «Nada me complace más que escuchar el zumbido de las ruecas. Me encanta ver cómo hilan.
Dejad que vuestra hija venga al palacio conmigo. Tengo abundante lino y podrá hilar tanto como desee». La madre aceptó la propuesta con gran alegría y la reina se llevó a la joven consigo. Una vez en el palacio, la condujo a 3 habitaciones en el piso superior, repletas hasta el techo de magnífico lino. «Tu tarea será hilar este lino», le dijo la reina, «y cuando hayas terminado, te desposaré con mi hijo mayor. No me importa que seas de origen humilde. Una joven laboriosa lleva consigo su propia dote». La joven sintió una profunda angustia, pues aquel lino parecía imposible de hilar, incluso si dedicara 300 años a la tarea sin descanso. Una vez sola, se entregó al llanto, y así pasaron 3 días sin que moviera un dedo. Al tercer día, la reina se presentó y se sorprendió al ver que la joven aún no había comenzado su labor. Sin embargo, la joven se excusó, explicando que no había podido comenzar debido al dolor de estar separada de su madre. La reina aceptó esta excusa, pero le advirtió: «Mañana debes comenzar tu trabajo». Nuevamente sola y sin saber cómo resolver su difícil situación, la joven, abrumada por la angustia, se asomó a la ventana en busca de alguna señal de esperanza. Fue entonces cuando avistó a 3 mujeres que se acercaban. La primera tenía un pie extremadamente ancho y plano, la segunda un labio inferior desmesurado que colgaba sobre su barbilla, y la tercera un dedo pulgar notablemente abultado. Las 3 se detuvieron frente a la ventana y al levantar la mirada le preguntaron a la joven cuál era su problema. La joven les contó su situación y las mujeres ofrecieron su ayuda. «Si estás dispuesta a invitarnos a tu boda sin avergonzarte de nosotras, llamándonos primas y haciéndonos un lugar en tu mesa, hilaremos todo este lino para ti en un abrir y cerrar de ojos». «De todo corazón lo prometo», respondió la joven. «Por favor, entrad y empezad de inmediato». Con estas palabras, hizo entrar a las 3 extrañas mujeres y despejó un espacio en la primera habitación donde pudieran instalarse. Inmediatamente las mujeres se pusieron manos a la obra. La primera tiraba del hilo y hacía girar la rueca con el pie. La segunda humedecía el hilo, mientras que la tercera lo retorcía, aplicándolo contra la mesa con su dedo, y con cada golpe de pulgar caía al suelo un montón de hilo finísimo. Cada vez que la reina se acercaba, la joven escondía a las hilanderas y le mostraba el lino hilado. La reina quedaba maravillada, elogiando la habilidad de la joven. Una vez que el lino de la primera habitación estuvo terminado, pasaron a la segunda, y luego a la tercera, y en poco tiempo toda la tarea estaba completada. Las 3 mujeres se despidieron, recordando a la joven: «No olvides tu promesa, es por tu propio bien». Cuando la joven mostró a la reina las habitaciones vacías y la gran cantidad de lino hilado, se fijó la fecha para la boda. El novio estaba encantado de tener una esposa tan hábil y trabajadora, elogiándola constantemente. «Tengo 3 primas a quienes debo grandes favores», dijo la joven, «y no quiero olvidarme de ellas en este momento de felicidad. Permíteme, por tanto, invitarlas a la boda y sentarlas en nuestra mesa». La reina y su hijo respondieron: «¿Por qué no habríamos de invitarlas?». Así, el día de la celebración, las 3 mujeres llegaron magníficamente vestidas, y la novia salió a recibirlas con estas palabras: «Bienvenidas, queridas primas». Al verlas, el novio exclamó: «Vaya, tus parientes son bastante feas». Dirigiéndose a la mujer con el pie plano, preguntó: «¿Cómo tienes el pie tan grande?». Ella respondió: «De tanto hacer girar la rueca». Luego se dirigió a la segunda mujer: «¿Por qué tienes el labio tan colgante?». La mujer respondió: «De tanto mojar la hebra». Y finalmente se dirigió a la tercera mujer: «¿Cómo tienes el pulgar tan abultado?». A lo que ella contestó: «De tanto retorcer el hilo». Alarmado, el hijo de la reina exclamó: «Mi bella esposa nunca tocará una rueca». Con esto, la pesadilla del hilado llegó a su fin. La Cenicienta, de los hermanos Grimm. Había una mujer casada con un hombre muy adinerado que enfermó. Presintiendo su inminente fin, llamó a su única hija y le dijo: «Hija mía, mantén siempre tu bondad y tu piedad, y el buen Dios nunca te abandonará. Desde el cielo velaré por ti y estaré siempre a tu lado».
Con estas palabras, cerró los ojos y falleció. La niña visitaba la tumba de su madre todos los días para llorarla y continuó siendo una persona buena y piadosa. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió la tumba con su manto blanco, y cuando la primavera derritió la nieve, el padre de la niña decidió volver a casarse. La segunda esposa del hombre llevó a casa a sus 2 hijas, hermosas de rostro y de tez clara, pero negras y malvadas de corazón. Para la pobre huérfana, estos fueron tiempos muy difíciles. «¿Por qué esta tonta tiene que estar en la sala con nosotras?», decían las recién llegadas. «Si quiere comer, que trabaje por ello. ¡Fuera, a la cocina!». Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de zuecos para calzar. «Mira a la princesa presumida, qué bien se ve». Burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Allí debía pasar todo el día realizando tareas arduas. Se levantaba al amanecer, iba a buscar agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la ropa. Además, sus hermanastras la sometían a todo tipo de humillaciones. Se burlaban de ella y esparcían guisantes y lentejas entre las cenizas, obligándola a pasar horas recogiéndolos. Por la noche, agotada por tanto trabajo, en lugar de dormir en una cama tenía que hacerlo en las cenizas del hogar. Debido a esto, siempre estaba cubierta de polvo y suciedad, por lo que la llamaban Cenicienta. Un día, cuando el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus 2 hijastras qué deseaban que les trajese. «Vestidos hermosos», respondió una de ellas. «Perlas y piedras preciosas», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta?», preguntó. «¿Qué deseas?». Cenicienta respondió: «Padre, por favor, corta la primera ramita que toque tu sombrero y tráemela cuando regreses». El hombre compró magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas para sus hijastras. De regreso, al atravesar un bosquecillo, una rama de avellano hizo que su sombrero cayera, así que la cortó y la llevó consigo. Al llegar a casa, entregó a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta le dio la rama de avellano. La joven le agradeció y llevó la rama a la tumba de su madre, donde la plantó y la regó con sus lágrimas. La rama creció y se convirtió en un hermoso árbol. Cenicienta visitaba la tumba 3 veces al día para llorar y rezar, y siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una rama, un pajarillo que, cuando ella le pedía algo, se lo entregaba desde arriba. Sucedió que el rey organizó unas fiestas que iban a durar 3 días, y todas las doncellas hermosas del país fueron invitadas, con la esperanza de que el príncipe heredero escogiera entre ellas una esposa. Cuando las 2 hermanastras de Cenicienta se enteraron de que también estaban en la lista de invitadas, se llenaron de alegría. Llamaron a Cenicienta y le ordenaron: «Peínanos, cepíllanos los zapatos y abróchanos las hebillas. Iremos al baile en el palacio». Cenicienta obedeció, aunque llorando, ya que también deseaba asistir al baile, así que rogó a su madrastra que le permitiera ir. «¿Tú, Cenicienta, cubierta de polvo y suciedad, pretendes ir al baile? ¿No tienes vestido ni zapatos y aún así quieres bailar?». Pero al insistir la joven, la mujer finalmente dijo: «Te he echado un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges en 2 horas te dejaré acudir». Cenicienta salió por la puerta trasera y fue al jardín, donde exclamó: «Palomitas, tortolillas y aves del cielo, vengan a ayudarme a recoger lentejas, las buenas en la olla, las malas en la vasija». Y así acudieron a la ventana de la cocina 2 palomas blancas, seguidas por las tortolillas, y finalmente todas las aves del cielo se apresuraron y se posaron en la ceniza. En un abrir y cerrar de ojos, todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había pasado ni 1 hora cuando, terminado el trabajo, las aves volaron y desaparecieron. Cenicienta llevó la fuente a su madrastra, esperanzada de que finalmente la dejaran acudir a la fiesta, pero la mujer le dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestidos y no puedes bailar, todos se burlarían de ti». Y al ver a la pobre llorar, añadió: «Si eres capaz de limpiar 2 fuentes llenas de lentejas en 1 hora que echaré en la ceniza, entonces te permitiré ir». Y pensaba para sí misma: «Nunca podrá hacerlo». Pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la joven salió al jardín por la puerta trasera y gritó:
Palomitas, tortolillas y aves del cielo, venid a ayudarme a limpiar lentejas. Las buenas en la olla, las malas en la vasija. Y así enseguida acudieron a la ventana de la cocina 2 palomas blancas, seguidas por las tortolillas, y finalmente todas las aves del cielo se apresuraron y se posaron en la ceniza. No había pasado ni media hora cuando, habiendo terminado su tarea, todas emprendieron el vuelo. Cenicienta llevó las fuentes a su madrastra, con la esperanza de que esta vez la dejaran acudir al baile. Pero la mujer le dijo: «Todo es inútil, no vendrás, no tienes vestidos ni sabes bailar. Serías nuestra vergüenza». Con estas palabras volvió la espalda y partió apresuradamente con sus 2 orgullosas hijas. Con la casa vacía, Cenicienta se dirigió a la tumba de su madre bajo el avellano y suplicó: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro, plata y lo que puedas». Y he aquí que el pájaro le arrojó un vestido bordado en plata y oro, junto con unas zapatillas adornadas con seda y plata. Se vistió rápidamente y corrió al palacio, donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron. Al verla tan elegantemente vestida, la tomaron por una princesa extranjera. Ni por un momento se les ocurrió pensar en Cenicienta, a quien creían en la cocina, sucia y buscando lentejas en la ceniza. El príncipe salió a recibirla y, tomándola de la mano, bailó con ella. No quiso bailar con ninguna otra ni la soltó de la mano. Cada vez que otra joven se acercaba para invitarlo a bailar, él se negaba diciendo: «Esta es mi pareja». Al anochecer, Cenicienta quiso regresar a su casa y el príncipe le dijo: «Te acompañaré», ansioso por saber de dónde era la hermosa joven. Sin embargo, ella se le escapó y de un salto se encaramó al palomar. El príncipe esperó a que llegara su padre y le informó de que la doncella forastera se había escondido en el palomar. Luego pidió que le trajeran un hacha y un pico y comenzó a derribar el palomar. Pero para su sorpresa, no encontraron a nadie dentro. Cuando todos regresaron a casa, hallaron a Cenicienta entre la ceniza, cubierta con sus sucias ropas, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea. Resulta que la muchacha había sido astuta al saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Allí se despojó de sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de recogerlos. Luego regresó a la cocina, vestida con su humilde batita. Al día siguiente, cuando los padres y las hermanastras se marcharon para la fiesta, la joven se dirigió al avellano y le dijo: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro, plata y lo que puedas». El pajarillo le envió un vestido aún más espléndido que el de la víspera, y al presentarse ella en el palacio tan magníficamente ataviada, todos los presentes quedaron asombrados por su belleza. El hijo del rey, que la había estado esperando, la tomó de inmediato de la mano y solo bailó con ella. A las demás que se acercaron, le respondió: «Esta es mi pareja». Al anochecer, cuando la joven quiso retirarse, el príncipe la siguió para ver a qué casa se dirigía. Sin embargo, ella desapareció de un brinco en el jardín detrás de su casa. En ese jardín crecía un gran y hermoso peral, del que colgaban peras magníficas. La joven se subió a la copa con la ligereza de una ardilla, saltando entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista. El joven esperó a que llegara su padre y le dijo: «La joven forastera se me escapó. Creo que se subió al peral». Luego, tomando un hacha, derribó el árbol, pero nadie apareció en la copa. Cuando entraron en la cocina, encontraron a Cenicienta entre las cenizas, como era su costumbre, pues había saltado al suelo por el lado opuesto del árbol. Después de devolver los hermosos vestidos al pájaro del avellano, volvió a ponerse su humilde batita gris. El tercer día, tan pronto como los demás se hubieron marchado, Cenicienta regresó a la tumba de su madre y suplicó al arbolito: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas». El pájaro le envió un vestido soberbio y brillante como jamás se había visto en el mundo, junto con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo del rey bailó exclusivamente con ella, y a todas las que iban a solicitarlo les respondía:
Esta es mi pareja. Al anochecer, Cenicienta se despidió. El hijo del rey quiso acompañarla, pero ella se escapó con tanta rapidez que su admirador no pudo darle alcance. Sin embargo, esta vez el príncipe ideó una trampa. Mandó embadurnar con pez las escaleras del palacio. Así, al saltar la muchacha los peldaños, la zapatilla izquierda se le quedó adherida a uno de ellos. El príncipe recogió la zapatilla y observó que era diminuta, graciosa y toda ella de oro. A la mañana siguiente, el príncipe se recorrió todas las casas de su reino hasta que se presentó en casa del padre de Cenicienta y le dijo: «Mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato». Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, acompañada de su madre. Sin embargo, no había manera de introducir el dedo gordo. Al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo: «¡Córtate el dedo! Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar a pie». La muchacha obedeció, forzó el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Pero tuvieron que pasar por delante de la tumba, donde dos palomitas posadas en el avellano gritaron: «¡Sangre hay en el zapato! El zapato no le va. La novia verdadera en casa está». El príncipe observó el pie y notó que fluía sangre de él. Inmediatamente hizo girar su caballo y retornó a la joven a su madre, explicando que ella no era la que buscaba y que la otra hermana debía probarse el zapato. La segunda hermana subió a su habitación y, aunque los dedos entraron con holgura, el talón no lograba encajar. La madre le ofreció un cuchillo, sugiriéndole: «Corta un fragmento del talón. Cuando seas reina no necesitarás caminar». La joven se cortó un trozo del talón, forzó su pie en el zapato y, sofocando el dolor, se presentó ante el hijo del rey. Montaron juntos en su caballo y partieron. Sin embargo, al pasar junto al avellano, las dos palomas posadas en una de sus ramas exclamaron: «¡Sangre hay en el zapato! El zapato no le va, la novia verdadera en casa está». El príncipe examinó el pie de la joven y notó que la sangre brotaba del zapato, tiñendo la blanca media de rojo. Decidió entonces dar media vuelta y llevar de regreso a casa a la falsa novia. «Tampoco esta es la verdadera», afirmó. «¿No tienen otra hija?» «No», respondió el hombre. «Solo queda mi hijastra Cenicienta, pero es imposible que sea la novia». El príncipe ordenó que la llamaran, pero la madrastra replicó: «Oh, no, está demasiado sucia. No me atrevo a presentarla». Ante la insistencia del hijo del rey, no quedó más opción que llamar a Cenicienta. Ella se lavó las manos y la cara, y al entrar en la habitación saludó al príncipe con una reverencia. Él le ofreció el zapato de oro. Cenicienta se sentó en un escalón, se quitó el pesado zapato y se puso la zapatilla. Le quedaba perfecta. Cuando se levantó, el príncipe reconoció de inmediato a la hermosa doncella con la que había bailado y exclamó: «¡Esta es mi verdadera novia!». La madrastra y sus hijas palidecieron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar a caballo y partieron juntos. Al pasar junto al avellano, las dos palomas blancas gritaron: «No tiene sangre el zapato, y pequeño no le está, es la novia verdadera con la que va». Y así, dicho esto, las dos palomas descendieron volando y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Llegado el día de la boda, las hermanas traidoras se presentaron, intentando congraciarse con Cenicienta y compartir su felicidad. Sin embargo, durante el cortejo hacia la iglesia, con la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas les dieron un picotazo en cada ojo. Al salir de la iglesia, con la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las aves les quitaron el otro ojo con un picotazo. Así fueron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para el resto de sus días.